porque lo que enriquece es la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que enriquece, más que los cuartos, más que el dinero. Amén. Más que el dólar, el euro. Es la palabra, porque todo fue hecho por la palabra. Así que no coma cuento, coma palabra. A Dios sea la gloria. Dice la Escritura que el Señor Jesús ora en un lugar llamado Getsemaní. Y en medio de su oración, o antes de comenzar la oración, le manifiesta lo que siente a sus discípulos. Él manifiesta a sus discípulos ¿qué? Lo que siente. Y sentía una gran tristeza. Sentía ¿qué? Gran tristeza. Tristeza hasta la muerte. O sea, era una tristeza profunda. En su humanidad, el Señor estaba muy triste. ¿Cuántos creen que el Señor vino en carne? Amén. Y en esa humanidad, en sus tiempos de la carne, dice la Escritura en Hebreos, el Señor sintió tristeza. Y en 3 ocasiones hizo una oración específica y habló al Padre pidiéndole que si era posible pasase de él aquella hora. Diga la hora. Y en medio de esa tristeza, cuando iba y regresaba, encontraba a sus discípulos dormidos. Y eso le ocupó bastante al Señor, porque le dijo: muchachos, la carne es débil, tienen que orar. Y nosotros vemos los sucesos que vinieron después y podemos ver por qué el Señor enfatizaba tanto de que estos varones tenían que mantenerse orando. Pero el epicentro o el objetivo o esta prédica no la vamos a destinar a la parte de la oración ni a la otra parte. La vamos a enfatizar en otro objetivo. Y es que el Señor Jesucristo en Nazaret, en su humanidad, en su sentir del momento, sabía que la hora había llegado. La hora de su partida, de su muerte había llegado, y eso lo entristeció porque sabía que humanamente iba a haber ese desprendimiento. Iba a experimentar un dolor profundo, no solo físico, sino también a nivel mental, lo podemos decir así. Había un dolor en el Señor. Él sabía lo que se venía. Y es como si el Señor dijera: quisiera quedarme un poco más, pero la hora ha llegado. Quisiera quedarme un poco más, pero la hora ¿qué? Ha llegado. Y vemos claramente, o leemos claramente, cómo el Señor termina su tiempo de oración diciéndole a sus discípulos: basta, la hora ha venido. ¿La hora qué? Ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Una de las cosas que nosotros hemos identificado es que el Señor Jesús, durante su ministerio, en la enseñanza a sus discípulos, les enseñó de ese momento. Ese momento, o la hora de su muerte, o la muerte de Jesús en la cruz, fue enseñanza de él hacia sus discípulos. Siempre enfatizó esa enseñanza, y esa enseñanza la tenemos hasta ahora nosotros: la importancia de la muerte de nuestro Señor en la cruz. Diga: pero hay una hora.
Hay una hora para el cumplimiento de todas las cosas aquí en la tierra. Hay una hora para la venida de nuestro Señor Jesucristo en Nazaret, que es el acontecimiento más importante futuro en esta tierra. Y había una hora para que estos hechos sucedieran. Pero dice la Escritura que las horas, el conocimiento de las horas, la tiene el Padre. Y es como si el Señor Jesucristo se postra delante de su Padre y le pide la confirmación de esa hora, ese momento clave. El Señor Jesucristo sabía que ese momento iba a llegar en cualquier momento, valga la redundancia, que esa hora más bien iba a llegar en cualquier momento, y así fue. Ese momento llegó, el Señor Jesucristo lo identificó, el Señor Jesucristo oró, pero había algo que tenía que acontecer, que esa hora se tenía que dar. Y comenzó el Espíritu a ministrarme algunas cosas. Y me hacía preguntas: ¿quién determina la hora? ¿Y cómo estar a la hora? ¿Quién determina la hora? Diga, ¿quién determina la hora? ¿Y cómo yo estar en la hora? Todo en esta tierra, toda cita en esta tierra necesita una hora. Cuando nosotros establecemos una cita, colocamos ¿qué? Una hora. Por eso todo tiene una hora, todo tiene un tiempo, dijo Salomón. Es así. ¿Y cómo estar en la hora y quién determina la hora? Y leyendo un poco, empecé a recibir que el que está a la hora siempre está antes. La persona que es puntual siempre está antes de la hora. Diga, la persona que es puntual siempre estará antes de la hora. Tenga en cuenta eso. Toda persona que se caracteriza por ser puntual siempre estará antes de la hora acordada. No hay una persona más puntual que el Señor Jesucristo en Nazaret. Antes de las 10 de la mañana que comience este culto, hace rato el Señor ya estaba esperándonos. No hay alguien más puntual que Él. Cuando nosotros íbamos a llegar aquí, Él hace rato ya estaba. Bendito sea tu nombre. Y está bien que Él aplauda por lo que viene. Porque el Señor Jesucristo, en ese lugar de oración, en Getsemaní, donde Él de alguna manera estaba orando, era el lugar preciso donde se iban a dar los acontecimientos. No solo estaba en el lugar preciso, sino que estaba en la hora precisa. El Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. ¿Cuánto lo creen? Y dice la Escritura que está reservado para el Padre esa venida. Dice la Escritura, Evangelio según San Mateo, para ir entrando un poquito más. Evangelio según San Mateo, podemos leer desde el capítulo 24, perdón. Vamos a leer rápidamente, voy a pasar rápidamente. Capítulo 24, versículo 29 en adelante. Voy a leer rápido. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dorará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Muchos podemos identificar que el verano está cerca, ¿cierto? Unos dicen que sale el castor, ¿cómo es que? La marmota, gracias pastor. Sale la marmota. Otros saben de alguna manera que los árboles comienzan a tomar más fuerza un poquito, comienzan como a florecer. Tenemos un conocimiento. Sigamos.
Así también ustedes, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea, que está cerca la venida de Cristo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día, aquí voy, y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Quién sabe la hora? Pidámosle al Señor la hora. Él sabe la hora. Sabe la hora de todo. Así que la próxima vez que pidamos la hora, Dios, dame la hora. Ahora. Amén. Usted se va a deleitar. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de ¿quién? De Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No sabrán. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Usted recibió que el Señor le estaba diciendo a ellos cuando estaba orando: velen, manténganse orando, porque va a acontecer algo. 3 veces les dijo lo mismo. 3 veces fue a orar y 3 veces le dijo, hasta que le dijo: basta, ya la hora llegó. Ellos estaban semidormidos. Cuando Judas llega, inmediatamente termina esta oración y ese tiempo Judas llega. Y Pedro y todos ellos estaban dormidos. Y viene Pedro y levanta la espada y le corta la oreja ¿a quién? A Malco. Se la corta, ¿por qué? Porque estaba dormido. ¿Y por qué se la corta y por qué estaba dormido? Porque él tenía que intuir lo que estaba sucediendo. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Que había llegado la hora. Que había llegado la hora. ¿Qué decíamos anteriormente? Que aquel que es puntual para una cita no solo conoce la hora, sino que llega antes. Entonces, a pesar que el Padre sabe la hora, llega una especie de revelación para nosotros de la hora. Ojo a esto que estoy diciendo, oído a esto más bien. Oiga bien. Porque dice la Escritura que será como en los tiempos de ¿quién? De Noé. Porque mientras Noé estaba trabajando en el arca, los otros estaban casando, bebiendo, jugando y haciendo de todo. Pero Noé estaba en la hora. Porque Noé, haciendo el arca y trabajando en el arca, cuando él terminó el arca, se montó al arca. Y llegó la hora y nadie esperaba la hora. Nadie sabía la hora. Pero tú que estás aquí, tú estás en la hora. Sí, porque si el Señor nos encuentra haciendo así, nos vamos con Él. Entonces, a pesar que es el Padre es el que conoce el día y la hora, habrán señales claras y precisas. ¿Y a dónde quiero desembocar? A donde quiero llegar es que la hora o el día, el momento, la van a identificar por obediencia. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Escritura dice que el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue que el Señor Jesucristo estaba en el día, en el tiempo y en la hora precisa. Por obediencia. Aunque no conocemos la hora, vamos a estar en la hora
por obediencia. Aunque no conocemos la hora, actuaremos como si conociéramos la hora por obediencia. Por obediencia. En los tiempos de Noé, él construía por obediencia un arca por un fenómeno que no ocurría en esos tiempos. No llovía de esa manera en esos tiempos, pero él por obediencia construyó un arca. Por obediencia, mientras que otros se dedicaban a otras cosas, él por obediencia construía ¿qué? Un arca. Y cuando llegó la hora, era como si él supiera la hora. Terminó el arca, se montó al arca y vino el diluvio y arrasó con todo el mundo, pero ellos estaban en la hora precisa por obediencia. Entonces dos estarán en el campo, en el mismo campo. El uno será tomado y el otro dice, será dejado. En el mismo campo. Es como si él dije, hey, llegó la hora de comer, ya vengo. El uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en un molino, ¿cierto? La una será tomada y la otra será dejada. Aquí viene algo, dice, velad, lo que él les dijo, velen, esténse despiertos. ¿Cómo estamos despiertos? Por obediencia. Velen, hagan lo que yo les digo, estén atentos, congréguense, ayunen, oren, busquen del Señor, prediquen su nombre, hagan mi palabra, caminen en santidad, caminen en sujeción. Pues porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor, no sabe. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Hay un ladrón que va a venir al vecindario, en cualquier momento va a robar la casa. Bueno, yo voy a estar atento. ¿Cuándo? Todos los días, porque no sé la hora, pero es como si la supiera. Actúo como si la sé. ¿Por qué? Porque ya tengo la palabra que me dice las cosas a qué hora van a suceder. Por tanto, también vosotros está preparados. La única manera de que nosotros estemos preparados es que obedezcamos la palabra de Dios. Dice, por tanto, también vosotros está preparado. Y el que está preparado es como si sabe la hora. El que está preparado es como si sabe la hora. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Actuemos como si tuviésemos la hora exacta de la venida del Señor. Mire lo que dice el 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Bienaventurado aquel siervo que obedece a su Señor. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijese en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y beber con los borrachos, oiga eso, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Ahí está. Este actúa, no sabe ni el día y no sabe la hora. Y el otro actúa como si supiera el día y como si supiera la hora, por obediencia. ¿Ves? Dos siervos, el uno fiel y el otro podemos decir infiel. El fiel, el Señor le dice, oye esto, cuando me vaya, cuida la casa, dale de comer a tus consiervos, atiende todas sus necesidades, dale alimento a los animales, cuida de limpiar todo, que todo esté preparado. Desde el momento que él se va, el que es siervo por obediencia hace así, porque en cualquier momento va a venir. Actúa como si supiera ¿qué? La hora. Actúa como si supiera la hora.
El otro dice, no, se acaba de ir, él va a tardar. Yo voy a hacer aquí lo que yo quiero. Me voy a dedicar a lo que yo quiero. Este se va a tardar. Ya lo conozco que se tarda. Resulta que actúa a ojo del hombre, a ojo del que lo puede ver físicamente y no a ojo del que lo puede ver espiritualmente. Vendrá de aquel siervo el día en que éste no espera y a la hora que no sabe. Entonces la clave, hermano, para esperar nosotros al Señor es la obediencia. La clave para nosotros esperar al Señor es la obediencia. Si nosotros obedecemos al Señor, nosotros no vamos a tener problema con la hora. Con la hora. Y esto es hermosamente profundo lo que estamos compartiendo, porque el Señor, el Dios Padre, se reservó para Él la hora. Y el Señor Jesucristo de Nazaret, si tú lees el capítulo 14, todo el capítulo 14, tiene como título el capítulo 14, el complot para prender a Jesús. Había un complot para tomarlo preso al Señor Jesús. Había un complot. Y ese complot de tomarlo preso era para asesinarlo. Luego viene un título más abajo, después del 2, y dice: Jesús es ungido en Betania. Al Señor lo unge una mujer en la casa de Simón el leproso. Y el Señor ahí, en el 14, en el versículo en el versículo 8, dice: está hecho lo que podía. ¿Por qué? Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Oiga esto. En el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 10, en el título dice: Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Después viene el 14, institución de la cena del Señor. ¿Institución de qué? De la cena del Señor. Y esa fue la última cena que el Señor tomó con sus discípulos. ¿Fue qué? Versículo 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. 14, 26. Jesús anuncia que el apóstol Pedro lo va a negar. ¿Cierto? Anuncia que el apóstol Pedro lo va a negar. Y luego que anuncia que el apóstol Pedro lo va a negar, leamos por ejemplo el 30. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, esta noche, ¿cuándo? Antes que cante el gallo, antes que haya cantado, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces esta noche. Y después viene la oración que estamos leyendo. Jesús ora en Getsemaní. Ora para que sus discípulos no duerman, sino que aprendan a estar despiertos. Oran para que ellos despiertos identifiquen que ya vienen por Él. El versículo 42, ¿cómo dice? Levantaos, vamos, y aquí se acerca el que me entrega.
Él llegó antes de la hora. Llegó antes al lugar de la cita donde él iba a ser tomado por el traidor y por los hombres que lo iban a llevar hasta la muerte y muerte de cruz. Llegó antes, se anticipó por obediencia. En su humanidad, Jesús había podido haber, no, yo por allá no voy. Acuérdense que Pedro le había dicho, Señor, ten cuidado de ti. Ten cuidado de ti, ten cuidado de ti mismo, ten compasión de ti mismo. No vayas por allá, no te vayas a dejar agarrar. Él tenía el conocimiento, pero por obediencia, diga, por obediencia, llegó hasta el lugar. Cada suceso anterior nos enseña claramente que había un complot para él. Cada suceso nos enseña que había una cena, que había una unción para él antes de su muerte. Esa era la última vez que a él lo iban a ungir. Su cuerpo iba a ser ungido, preparado para su muerte. El otro suceso que nos enseña es que en medio de los 12 se levantó un traidor que efectivamente iba a ejecutar el complot que había para matarle. Cada suceso, luego le anuncia a Pedro, hoy voy a ser entregado, hoy mismo, antes de que el gallo cante 3 veces, tú ya me has negado. O antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Cada suceso anticipado por obediencia. 2 cosas quiero compartirte. La primera, no podemos insistir en hacer algo contrario de lo que ya está determinado para nosotros. No insista nunca, porque va a perder el tiempo y va a vivir una vida sin propósito. No insista nunca. El Señor Jesucristo nos los enseña claramente con su vida. La vida de nuestro Señor Jesucristo es la vida a imitar, a seguir. Todos los que estamos aquí y los que están allá afuera, aunque no lo crean, ya Dios le tiene determinado todo lo que va a hacer. Y por más que insistiesen, nada va a cambiar. Se lo pruebo bíblicamente. Cuando el Señor Jesucristo dice vámonos, inmediatamente aparece Judas. Mire qué sintonía tan tremenda esto. Apenas el Señor dice vámonos que vienen a entregarme, Judas aparece. Y aparece con un grupo, con un ejército de gente, con piedra, con palo, con todo, machete. Yo no sé si Judas estaba loco. Iba por un hombre que no era violento con todo, no lo conocía, nunca conoció al Señor. Es importante conocer al Señor. Este hombre estuvo con él, caminó con él, lo tocó, lo besó y nunca lo conoció. Y después dice que hubo un joven que le estaba medio siguiendo y tuvo que huir desnudo porque estaba con una sábana, lo desnudaron y salió corriendo. Después va Jesús ante el concilio. Este sucede en el capítulo 14. Después en el versículo 66, Pedro está negando al Señor. En el capítulo 15, el Señor está delante de Pilato. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada responde, mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondía, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, dice, en el día de la fiesta, le soltaban un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno llamado Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Entonces Pilato como que tuvo la idea, este Barrabás es muy malo. Voy a ponerlo al lado de Jesús. Yo me quiero congraciar con el pueblo, porque es político, yo me quiero congraciar quiero caerle bien a todo el mundo. Y para caerle bien a todo el mundo, voy a tratar ahí de soltar a Jesús. Voy a tratar de soltarlo, porque él quería soltarlo, porque él no hallaba culpa en Jesús. Pero voy a inventarme algo aquí. Y trajo uno muy malo, intentó soltar a Jesús y no pudo. Le salió el tiro por la culata, dice en buen colombiano, no sé por qué, pero así dice.
Y cuando sucede eso, ya él no sabe qué hacer y se lava las manos. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Con esta plataforma. Lo que te quiero decir es que Pilato podía tener el poder que sea. Pilato podía inventarse lo que sea. Pilato podía buscar donde sea leyes, apoyarse donde sea. Había una orden desde el cielo que Jesucristo en Nazaret tenía que ser crucificado. Hay de los Judas, hay de los Pilatos, hay de los que azotaron, porque eso ya estaba escrito. Pero mejor le hubiese sido ese hombre no nacer, dice la Escritura. Hay algo que está escrito para nosotros. Solamente tenemos que obedecer, porque no hay poder humano ni de las tinieblas que te libre lo que ya Dios determinó. Bendito Dios. Estás en las mejores manos. Todo nos ayuda bien, hermano. En otras palabras, Pilato no tenía poder para soltar al Señor Jesús. Suena raro, ¿no? A veces insistimos en cosas, nadie tiene poder para ayudarnos. ¿Sabe qué me ponía el Espíritu? Aunque quiera complacerte, Carlito, debo enseñarte a obedecer. Aunque quiera complacerte, debo instruirte para que obedezcas. Aunque quiera complacerte, debo animarte a que obedezca. Eso es lo que estamos llamados como pueblo de Dios. Animar al hermano a que obedezca. No lo alcahuetee ni le diga, está bien, quizás hay una posibilidad. De pronto, a lo mejor, olvídese de todas esas cosas. Ahórrese tanto tiempo y dígale, hermano, aunque quiero complacerte con todo mi corazón, tengo que enseñarte a que obedezca. No hay más nada. Por eso hay que tanto fracaso. Porque el pastor determina una cosa y viene el hermano, ay, yo creo que lo pueden hacer así, se me puede meter por acá. No hay dos espíritus, hay un solo espíritu. El cielo había determinado. El Señor Jesucristo lo sabía. El Señor Jesucristo sabía que Él tenía que ir a la cruz, hermano. Suena raro, pero es así. Suena raro, pastor, pero es así. Suena duro. Es duro saber que tengo que morir por un poco de gente que no me quiere. ¿Sabes? Pero es así. Y lo profundo de esto es que el Señor Jesús estaba 100% en su humanidad. Por mucho que querramos, amemos, vamos a poner la palabra amar, amemos a una persona, tenemos que instruirlo a que obedezca. Porque si no obedece la palabra de Dios, lo estamos enterrando. Por mucho que quieras complacerte, tengo que tener mi corazón dispuesto a enseñar a obedecer. Sí, usted puede querer mucho a su hijo, pero usted tiene que enseñarle a que obedezca a Dios. Es que el niño quería, que la niña quería. ¿Y el Dios qué quiere? El niño quiere, la niña quiere. ¿Y Dios qué quiere? La mujer, la niña Lucero es chévere. Ella siempre con sus dos guardaespaldas. Alguno le dice, arrímate un poco más, el otro tente a la distancia. Cerca a la puerta por si algo. Esta niña Lucero es estratégica. Bien cuidadita ahí. Y no se sienta más nadie ahí. Yo no sé qué seguridad es que hay ahí. Dejemos a la niña un rato quieta un rato. Oiga esto. Por mucho que amemos a una persona, tenemos que instruirle a que obedezca a Dios Padre. Porque la obediencia lo va a llevar a la hora. La obediencia te va a llevar al lugar. Nos gusta de alguna manera la puntualidad. Es lo que nos conviene. Sí, es así. ¿Nos gusta la puntualidad? Nos gusta la puntualidad en lo que nos conviene. Ya lo dije. En eso nos gusta la puntualidad, en lo que nos conviene. Pero lo que verdaderamente conviene
es lo que sale de la boca de Dios. Ahí tenemos que ser puntuales. Para ser puntuales y llegar a la hora, necesitamos obedecer a Dios. Él llegó por obediencia hasta ese momento. La Escritura dice en Hebreos capítulo 5 que el Señor rogó para que ese momento, y eso tiene una profundidad. Ya llego. Quiero ir despacio. Este es profundo, esto que voy a leer. Capítulo 5 de Hebreo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Profundo esto. Muy profundo. El Señor Jesús nunca pecó. O sea que Él no tenía miedo de morir. Porque si hubiese tenido miedo, entonces había pecado. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el miedo. Y Cristo jamás tuvo miedo de nada. Pero llegó una hora, y quizás sí lo invadió, porque dice la Escritura que se entristeció mucho. El cuadro era difícil, no era fácil. Las despedidas nunca son fáciles, son difíciles. En su carne, Él se estaba despidiendo de ellos. En su carne, Él empezó a pedir fortalecimiento, porque iba a haber ese desprendimiento, y por ellos también estaba pidiendo. Pero sigo aprendiendo mucho. Y es que Él aún siendo Dios, porque dice que Él es uno con el Padre, se despojó de su deidad, se mete en un cuerpo como el de nosotros, y en este cuerpo como el de nosotros padeció cosas aún más fuertes que las que nosotros hemos padecido. Pero en este cuerpo como el de nosotros confirmó la obediencia. Y en este cuerpo como el de nosotros, que confirma la obediencia, nos enseña la importancia de la obediencia. El Señor Jesucristo en Nazaret entonces me enseña algo, porque la Escritura habla en Isaías que Él es el siervo escogido por Dios, el siervo que iba a hacer lo que Dios quería. Pero también me enseña que Él es el unigénito del Padre. Tremendo esto. Y el Espíritu Santo se va a mostrar la obediencia como siervo y la obediencia como hijo. El siervo obedece porque está obligado. El hijo obedece por amor.
En otras palabras, se lo llevo más profundo. El siervo sirve por obligación y el hijo sirve, póngale la otra, por obediencia. Dice la escritura, que hombre que si tiene un siervo, le dice después de haber trabajado fuerte en el campo con el ganado y después de trabajar fuerte con la agricultura, el siervo llega cansado a la casa, demasiado fatigado, y el patrón lo está esperando. ¿Qué le dice? Báñate y vístete bonito, porque de alguna manera sucio no me vas a servir la mesa. Sirve mi comida y mi bebida. Después que yo coma y después que yo beba, tú te vas a servir. Está obligado por ser siervo. ¿Está qué? Obligado a servir. Un siervo es sinónimo de un esclavo. Un siervo era un hombre criado en la misma casa de su amo, pero sin paternidad. Un siervo era un hombre que estaba obligado a trabajar para su amo. Entonces el siervo, por obligación, tiene que servirle al amo. Está obligado. ¿Se han leído, no? Él le dice: después de que yo coma y beba, ahora sí vas a comer. No me importa si estás cansado, no me importa si el buey se le dañó la herradura y se la puteé 5 veces y mientras que se la estaba pudiendo te pateó el estómago, que tu costilla está echando sangre por dentro. No me importa, te bañas, te vistes y me sirves. Y después de que yo coma y me beba hasta el último gota de Coca-Cola, ahí vas a comer tú. Dios mío. Está obligado. El hijo no está obligado. El hijo sirve por obediencia. ¿Sirve por qué? Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Esta no te la voy a parafrasear. Esta te la voy a leer, porque dice que un padre de familia tenía 2 hijos. ¿Sí? 28. Gracias. Pero ¿qué os parece? Un padre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondió el hijo: no. ¿No qué? ¿No qué? ¿No qué? ¿No qué? No quiero. Yo no quiero ir por allá. Cualquier parecido con ahora. Eso está oliendo a boñiga. Eso está ahí agachándome en el campo, arrancándome la mano. Yo quiero manejar un iPod, un iPhone, un iPad, todos aquellos. Quiero aunque me hagan daño. No quiero, pero después se arrepintió y fue. Lea el otro. Y acercándose al otro, entonces dijo: voy al del otro muchacho, ¿cierto? Porque el otro no quiere. ¿El otro qué? No me obedeció. Le dijo la misma manera. Y respondió y le dijo: sí, señor, sí, yo voy a casa de oración. Yo me congrego el domingo. Uy, mamá, nada más dígame. Ponga el despertador, mami. Póngalo a sonar. Y no fue. Y no fue. Recibe. Él no le dijo al primero: tienes que ir o si no te agarro a garrote. Te doy chanclete, buen colombiano, samurái. No. Le dijo al segundo, de la misma manera. Y el que había dicho no, se arrepintió. Y dijo: aunque el campo es fuerte, aunque se me lastiman mis manos que están acostumbradas a estar testeando,
Son manos testeadoras. Mi papá nos ha dado cuenta que mis manos son de testo y contesto. Porque yo testo y contesto. Voy a ir a ese campo. Porque voy a obedecerle. El otro dijo sí, definitivamente. Yo le dije que iba. ¿Cómo hace ese campo por allá, hombre? Está oliendo a boñiga yo. No, que él me siga pagando la universidad, pero yo por allá no voy. Por obediencia. Ahora, Dios nos da los dos títulos a nosotros, como se los dio a su hijo, el siervo fiel, el que nunca le iba a fallar. No hay un siervo más grande que el Señor Jesucristo de Nazaret. El pastor le hablaba del siervo también el viernes, ¿se acuerdan? No hay un siervo más grande que el Señor Jesús de Nazaret. Pero no hay un hijo más grande que Él también. No hay un hijo más grande que Él. Y en Él estamos fundamentados. Somos hijos, pero no nos olvidemos que debemos servir como siervos. Somos hijos, pero no nos olvidemos que tenemos que ser obedientes como si nos obligaran. Como si nos obligaran a hacer las cosas. Es por obediencia. Por obediencia voy a estar a la hora. ¿Cómo tengo la hora? ¿Quién es puntual? ¿Quién va a estar a la hora? El que obedece estará en la hora. Por obediencia estaremos en la hora. El puntual siempre estará antes de la hora. Siempre estaremos ahí, hermano. Obediencia. ¿Y cuánto cuesta esa palabra hoy en día? ¿Cuánto cuesta esa palabra? A veces nos cuesta sujetarnos a las autoridades establecidas. Cuesta por muchas razones. No te veo como tal. No me pareces tal. No actúas como tal. Hermano, nadie le está impidiendo su opinión. Tiene que sujetarse a la autoridad establecida. Su papá es una autoridad. Su mamá es una autoridad. Su jefe es una autoridad. Su pastor es una autoridad. Su líder en la congregación es una autoridad. Son autoridades establecidas por Dios. Yo me le sujeto a Dios. Señor, reprenda. Usted no le sujeta a nadie. El que no se le sujeta a una autoridad establecida, ¿cómo se le va a ir a sujetar a Dios? Que no lo ve. El Señor Jesucristo de Nazaret, por obediencia, estuvo en todo momento, por obediencia. Por obediencia. Dios nos manda a cada uno de nosotros a que vivamos y cumplamos nuestro rol. Todos los que estamos aquí tenemos autoridades establecidas, porque todos nacimos de un papá a una mamá, por decirlo así. Muchas cosas usted las va a poder identificar en el momento que desobedecimos, como no fue. En el momento que alguien desobedece, le vienen consecuencias, hermano. Y no se necesita ser muy espiritual para entender este principio. No estamos llamados como autoridades a complacer a todos en lo que la persona crea que le tienen que complacer. Ningún papá está obligado a complacer a sus hijos en lo que él crea, en lo que el hijo crea. No está obligado. No está llamado. Es al contrario. Aunque quisiera complacerte, dígale a su hijo: debo instruirte para obedecer. Instruye al niño en su camino, para cuando envejezca, dice la Escritura, no se aparte. Estamos llamados a instruir. Para eso están las autoridades establecidas, para instruir. Si yo no instruyo, yo tengo inconveniente con aquel que me plantó como autoridad.
si usted y yo no nos dejamos instruir por aquel que fue plantado sobre nosotros como autoridad, vamos a tener inconveniente con aquel que plantó a la autoridad también. Sí, todo está bajo sujeción de autoridad y la obediencia es la clave. Cristo viene, hermano. Está escrito, Él va a venir y nos está dando claves exactas para que nosotros estemos en el día y en la hora. No la sabemos. El Hijo le corresponde al Padre y yo la conozco por obediencia, está diciendo. Él va a estar ahí. O sea, Cristo es nuestro maestro y nos enseña cosas puntuales y claritas. Mire la puntualidad con la que Él llega a la hora, al lugar, a la hora, al día y a la hora precisa. Quería cerrar con la hora. Al lugar, al día, al momento y a la hora precisa está ahí. ¿Por qué? Por obediencia. Porque aunque le costó, porque Él estaba en cuerpo como el de nosotros, en todo la magnitud de dolor, sea físico, mental, en todo le costó, estaba por obediencia. El Señor no se complace en los sacrificios. El Señor se complazca en que le obedezcan. Nosotros podemos ser muy puntuales en las cosas que nosotros hacemos para Dios, pero si fallamos al principio de obediencia tenemos un problema. Dios le dio señales a Saúl, a través de la boca del profeta Samuel, y le dijo cosas puntuales que le iban a suceder. Te van a salir unos hombres, te van a dar esto, te va a pasar esto, va a ser mudado. Le empezó a mostrar todo. Y Saúl falló en la última. Y la última era que tenía que esperar a Samuel para hacer sacrificio. Y Saúl, después de ver esas señales tan precisas, se desesperó en la última. No te desesperes, iglesia. Trabaja en la obediencia, porque no vamos a tener miedo del día. Nada nos va a sorprender. Le hablo a los jóvenes que están aquí. Los jóvenes tienen una particularidad, y es que tienen mucha fuerza, muchas ideas, muchas capacidades. Los jóvenes, por su misma fuerza, tienen muchas capacidades. Tienen un potencial, gracias pastor, un potencial impresionante, amplio, gigante. A ellos se les para un león adelante y van y se lo comen. Me comes o te como. Hay un potencial. Pero hay los errores que cometíamos de jóvenes, no queremos que lo cometan ustedes. Y esos errores es que pensamos que nunca vamos a envejecer, que nunca la fuerza nos van a abandonar, que nunca la belleza física nos va a abandonar, que nunca la capacidad y la brillantez nos va a abandonar. Jóvenes, la clave de levantarse fuertes, seguros, triunfantes y prósperos está en lo que ustedes van a oír. ¿Y a quién van a oír? ¿A quién está oyendo la juventud en estos tiempos? ¿A quién le estamos inclinando el oído? ¿Qué es lo que sucede con el joven cuando está entrando a la etapa de adulto? Hay tanto cuento en el mundo que el joven va entrando a la etapa de adulto y su carácter se va dañando. No pierdas ese carácter hermoso. No pierdas tu inocencia, joven. La inocencia de un joven vale mucho. Y se trabaja por aquí.
Manténla, mantén tu inocencia. Vive tu etapa. Vive cada etapa de tu vida. Lo que has soñado un día va a llegar. Sí, va a llegar. Dios lo va a hacer. El Señor Jesucristo, lo podemos decir, murió en una etapa de juventud, de fuerza, capacidades, intelecto, convicción. Un ministerio más grande que el del Señor Jesucristo no había. Sin embargo, le dijeron desde el cielo, la hora llegó. Cuando leímos Mateo, en el ejemplo de los dos hijos, lo vemos claramente. El Señor nos podía haber dicho, papá, yo no voy a entregarme. Él pudo haberlo hecho, ¿sabían? Porque él estaba en una humanidad. El que el Señor Jesucristo se haya metido en un cuerpo como nosotros es para enseñarnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Él había podido escoger no obedecer. Acuérdense que al Señor Jesucristo le llaman el segundo Adán. El primer Adán desobedeció. Eso fue la clave de todo. El primer Adán desobedeció. El segundo Adán obedeció. Eso es la clave de todo. ¿Cómo queremos ser nosotros? ¿Como el primer Adán o como el segundo Adán? ¿Por qué le dicen al Señor Jesucristo Adán? Para mostrar la humanidad que había en él. Que él había podido escoger no obedecer. Pero dice la Escritura en Filipenses capítulo 2 que el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia, esa palabra cuesta en estos tiempos. Sí, porque cuando alguien cree que no puede obedecer en un lugar, se va. Así lo hace, sencillo, desaparece, se fuma. Cuando usted está en su casa, muchacho, y ya no quiere obedecer, ¿qué hace? Toma maletas, ni maleta, no tiene para la maleta. Muchacho, no tiene para la maleta. En bolsa, cartón, o se roba la maleta de la mamá porque no tiene para la maleta. No han invertido en eso todavía. Y se van. ¿Por qué? Dice aquí, la solución es que yo me vaya porque yo no voy a obedecer más. Sinónimo de obediencia, hijo. Hijo, sinónimo de obediencia. La obediencia. Y dice la Escritura que todos somos hijos de Dios. Cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos hijos y por tanto estamos llamados a obedecer. ¿Hasta cuándo? Hasta el último suspiro en esta tierra. Estamos llamados a obedecer. Y ahí entramos niños, jóvenes, adultos. Ahí entramos todos. Todos entramos ahí. La importancia de la obediencia. La obediencia, repito, nos lleva a la hora. La obediencia nos lleva a ese momento. Alguien quizás se pregunta, bueno, ¿cómo hago para estar en la hora precisa sin pecar? Por obediencia, hermano. Por obediencia usted será guardado. Por obediencia Noé construyó el arca y no dejó de construirla hasta que el Señor dijo, te montas tú. Siguió obedeciendo, monta los animales, se monta todo el mundo y el Señor cerró la puerta por obediencia. Por obediencia. Así que vamos a orar esta hora para que nuestra obediencia sea firmada, fortalecida. Oremos para que vuelva la obediencia a nuestros hogares. Los hogares están siendo afectados por falta de obediencia. Desde los niñitos más pequeños ya vienen con conceptos diferentes que quizás usted no le ha enseñado, pero ellos salen a las guarderías, salen a las escuelas, salen a los colegios, salen a las calles, entra una visita, un amigo, conocido, pariente, familiar. Esto no tiene nada que ver con nadie en especial, pero el mundo está diseñado para no obedecer, hermano. El sistema del mundo está viciado y no quiere obedecer la palabra de Dios. Si usted
analiza sin tanta profundidad, todo está orquestado para que nadie obedezca a Dios. Usted habla de la palabra de Dios en algún lugar, aquí está prohibido. Hable lo que usted quiera. Hable de bruja, de chi, hable lo que usted quiera. Sí, hable de lo que usted se le antoje. Pero si usted habla de Dios, tiene problema aquí. Entonces hay un diseño para desobedecer. Es así. A mí no me hables de Dios. Háblame por allá aquellas cosas. Hermano, privilegiados somos que nuestros oídos están aquí inclinados a esta hora. Privilegiados somos todos, hermano. Quizás alguien cree que está aquí de casualidad. Quizás alguien cree que lo trajeron a la fuerza. O vino porque quería ver algo. Sí. No, usted está aquí porque Dios en este día le enseñó lo que es obediencia. Acuérdese, el otro dijo, arrepentido voy. No querías venir, pero a última hora te vestiste y te viniste. Sí, no querías venir, pero a última hora dijiste, voy a la iglesia que me están insistiendo tanto. Voy a la iglesia. Padre, gracias.